Capítulo 357, Revirtiendo lo conocido, 2. Edificio Leviatán, cerradura. Kevin entró apresuradamente a su habitación, estrellando la puerta contra la pared. Maldita sea, ¿dónde está ese libro? Lo murmuró repetidamente en voz alta con prisa. Dándose prisa hacia su habitación, Kevin corrió hasta su librero y tiró todos los libros de él mientras buscaba el libro rojo. 1:37 de la madrugada minutos. Con el temporizador a un lado de su visión, Kevin no podía estar más preocupado. Se le estaba acabando el tiempo. Aquí está. Finalmente, después de deshacerse de la mayoría de los libros de la estantería, Kevin encontró el libro rojo y lo colocó sobre la mesa. Sin perder ni un segundo, abrió el libro hacia la última página y comenzó a leer. Yo te mataré a ti. Antes de que Ren pudiera siquiera reaccionar, Durara apuntó su bastón en su dirección. Lo que siguió fue una luz blanca brillante que se disparó en su dirección y el tiempo se congeló. O, al menos, Ren deseó que se hubiera detenido. Disparando hacia él como un tsunami imparable, la luz brillante se dirigió hacia él, envolviendo todo su cuerpo. Aunque no podía decirlo con certeza, Ren sintió que toda su existencia desaparecía así. Todo sucedió demasiado rápido. Lo que siguió después del resplandor blanco fue la oscuridad total. Oh, mierda. Mirando el libro, el rostro de Kevin palideció considerablemente, sus brazos temblaban de shock. Sus rodillas se doblaron ligeramente y se sentó incontrolablemente en su silla. ¿El sistema tenía razón? ¿Ren realmente murió? ¿Esto, otra vez? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Hojeando las páginas del libro, Kevin no tenía idea de qué hacer a continuación. El sistema dijo que tenía que cambiar el resultado, pero Ron no estaba cerca de él. ¿Cómo se suponía que debía ayudar? ¿Cómo se supone que voy a hacer esto? Kevin gritó desesperado mientras miraba la interfaz del sistema frente a él. La misión decía usar el códice del tiempo, pero ¿qué era exactamente eso? Era el libro rojo, no. Pero, ¿cómo se suponía que debía usarlo? No tenía ni idea. Sistema. Kevin gritó, su voz llena de urgencia e impotencia mientras intentaba pedir ayuda al sistema. Pero fue inútil. No importa cuánto lo pidiera Kevin, la interfaz no le respondía. Lo único que vio fue el cronómetro contando hacia atrás lentamente. Mierda, mierda. La voz de Kevin resonó en la habitación mientras volteaba el libro y trataba de buscar algo que pudiera ayudarlo. En ese momento, Kevin no sabía cómo ayudar a Ren, ni sabía cómo evitar que el mundo terminara si el rey demonio realmente descendía en 2 años como le decía el sistema. Nunca le había mentido antes, así que sabía que si no salvaba a Ren, el rey demonio realmente descendería en 2 años. Aunque tenía muchas preguntas que hacer, como la muerte de Ren estaba relacionada con la ascensión del rey demonio, Kevin no tenía tiempo para esas preguntas. Ah. ¿Qué se supone que debo hacer? Kevin murmuró mientras una expresión de impotencia aparecía en su rostro. Quería hacer algo, cualquier cosa, para ayudar a Ren. ¿Pero qué? Justo cuando Kevin estaba a punto de sucumbir a la desesperación, un sonido familiar resonó en sus oídos. Al escuchar el sonido, Kevin levantó la cabeza abruptamente y una nueva ventana apareció frente a él. Al mismo tiempo, el libro frente a él se abrió y un brillo dorado envolvió toda la habitación. Las páginas del libro continuaron volteándose rápidamente hasta que, finalmente, se detuvieron en la última página. Una ventana de mensaje apareció frente a Kevin. En ella había una sola pregunta. ¿Desea realizar cambios? Sí, sí. Kevin asintió rápidamente con la cabeza. Cambiar. Dijo en voz alta. Una vez que sus palabras se desvanecieron, el brillo que envolvía el libro se intensificó considerablemente, obligando a Kevin a levantar la mano para bloquear la luz brillante que llegaba a sus ojos. Era cegador. Otro sonido resonó y la ventana frente a él se actualizó. ¿Qué desea cambiar? La muerte de Ren. Kevin respondió rápidamente, su voz llena de esperanza. Comando inválido. El comando es demasiado vago y el usuario no tiene suficiente mana.
Sus esperanzas se esfumaron rápidamente cuando el brillo alrededor del libro disminuyó ligeramente y una nueva interfaz apareció frente a él. Mierda. Kevin gritó de frustración mientras su puño golpeaba con fuerza la mesa. Jaf, jaf. Necesito calmarme. Su frustración solo duró un poco, ya que Kevin se calmó con fuerza. Cada segundo contaba, y cuanto más tiempo perdía, menos tiempo tenía para salvar a Ren y evitar la fatalidad inminente. El comando es demasiado vago, no hay suficiente maná. Con su mente ahora tranquila, Kevin analizó rápidamente las dos frases que aparecieron en la pantalla frente a él. Pensemos en esto lógicamente. Como dice que el comando es demasiado vago, solo decir que Ren debería estar vivo no es suficiente. Además, también dice que mi maná no es suficiente. Eso significa que en el futuro, cuanto más fuerte me vuelva, más variables puedo cambiar. Quizás incluso detener un evento completo de que suceda. Con su habilidad activada, el proceso de pensamiento de Kevin fue rápido. En cuestión de un breve segundo, había analizado cuidadosamente las palabras frente a él. Esa fue la razón por la que, después de que pasaron otros 2 segundos cortos, Kevin levantó la cabeza y miró el libro. ¿94%? Ja. Eso es Go. Una cierta frase escrita en el libro llamó su atención. ¿Qué pasaría si? Una idea surgió repentinamente en su mente mientras agarraba el libro con sus manos. Dando la vuelta a las páginas del libro, sus ojos escanearon todo el texto a una velocidad increíble mientras leía rápidamente las numerosas páginas. Kevin soltó de repente un gemido de dolor. Cuanto más leía, más fuerte se le hacía el dolor de cabeza. Aunque su habilidad le permitió pensar y procesar las cosas a un ritmo mucho más alto de lo normal, también tenía inconvenientes. Uno de esos inconvenientes fue el hecho de que la habilidad ejercía una gran presión sobre su cerebro. Para cuando Kevin leyó 2 páginas, el dolor en su cabeza casi se había vuelto insoportable. Se sintió como si alguien hubiera intentado partirle la cabeza por la mitad. El dolor era agonizante. De no ser por la fuerte fortaleza mental de Kevin, se habría derrumbado hace mucho tiempo en el suelo. ¡Acha! ¡Acha! Lentamente, su respiración se hizo más pesada. Pero finalmente, después de leer 15 páginas, pudo entender lo que estaba pasando. Dejando el libro y colocando sus palmas sobre el escritorio, Kevin apoyó su cuerpo exhausto. Ya veo. Entonces, básicamente, estás tratando de apagar el sistema de amortiguación para poder acceder al portal. Si es así, si ese 94% cambiara a 100%, sobrevivirías, ¿verdad? ¿Verdad, Ren? No sonaba seguro. Pero, después de darle vueltas al asunto, fue la solución más plausible que pudo encontrar. 12:35 de la noche segundos. Levantando la cabeza y viendo que el tiempo se estaba agotando lentamente, Kevin ya no dudó. Tragando saliva, Kevin echó un vistazo a la interfaz del sistema y dijo en voz baja. Sistema, cambia el 94% al 100%. Sus palabras fueron cortas y concisas, directo al grano. No quería que lo rechazaran una vez más por ser demasiado vago en su comando. Justo cuando sus palabras se desvanecieron, otro sonido resonó en su cabeza y una nueva ventana apareció frente a sus ojos. Comando inválido. El usuario no tiene suficiente maná. El corazón de Kevin se hundió por completo. Con la boca temblorosa, murmuró en voz alta. ¿Qué quieres decir con no suficiente maná? ¿Mi maná todavía no es suficiente? ¿Cuál es la cantidad de maná requerida para cambiar el resultado? No tenía mucha esperanza cuando hizo esa pregunta, pero contrariamente a sus expectativas, el mensaje del sistema cambió cuando otro sonido resonó en sus oídos. Rango C. ¿Rango C? Kevin lo dijo en un tono sorprendido. Pero la sorpresa solo duró un segundo, ya que sus cejas se fruncieron en un ceño fruncido. Eso fue porque todavía estaba clasificado. Estimaba que su rango aumentaría en un mes, pero aún no. Masajeándose la frente, Kevin comenzó a pensar. Rango C. No puedo romper a través de mi condición actual. ¿Qué? Ah. Claro, los tengo. Justo cuando la situación parecía desesperada, Kevin de repente recordó algo. Extendiendo su mano hacia el aire,
Kevin sacó unas cuantas tizas de hierba azul de su espacio dimensional del sistema. Todavía no he usado a estos tipos. Era la hierba celestial que había conseguido en su viaje a Imorra con Ren. Había probado un pedazo pequeño, pero sintió que era un desperdicio usarlo cuando su rango todavía era bajo. Después de todo, la hierba celestial también era útil cuando alguien estaba en. Con esto, debería poder romper a la fuerza al rango. Kevin murmuró en voz baja mientras miraba la hierba celestial en sus manos. Sin dudarlo, Kevin se puso la hierba celestial en la boca y la masticó. Por lo general, uno haría muchos preparativos antes de ingerir una hierba tan cara, pero Kevin no tenía el lujo de hacerlo. En el momento en que Kevin masticó la hierba celestial, una energía cálida entró en su cuerpo, extendiéndose por todos los rincones de su cuerpo, desde sus huesos hasta los músculos. 12:15 de la noche segundos. Mientras se tragaba la hierba del cielo, Kevin se aseguró de revisar la hora, y cuando se dio cuenta de que solo le quedaban 15 segundos antes de la inevitable muerte de Ren, no se contuvo y forzó toda la energía alrededor de su cuerpo. Por lo general, al romper un límite, lo último que haría alguien sería lo que Kevin decidió hacer. No solo dañaría sus órganos internos, sino que también haría que gran parte de la energía del artículo médico se perdiera por completo. Lamentablemente, aunque Kevin lo sabía, no podía darse el lujo de hacerlo. Se estaba forzando a romper el límite. ¡Ah! Debido a que ya estaba tan cerca de romper el límite, no le tomó mucho tiempo a Kevin alcanzar finalmente el rango, pero en el momento en que lo hizo, un grito agonizante escapó de su boca mientras se desplomaba en el suelo. ¡Ja! ¡Ah! Su respiración era extremadamente dificultosa y todo su cuerpo le dolía. Kevin podía decir que el avance forzoso le había dañado los órganos internos. Pero no le importaba. Reuniendo cada gota de fuerza que le quedaba, Kevin levantó la cabeza del suelo y murmuró. Sistema, cambia el 94% al 100%, por favor. Tan pronto como sus palabras se desvanecieron, la visión de Kevin se distorsionó. Pronto, su visión se oscureció. Lentamente, comenzó a perder el conocimiento. Mientras perdía el conocimiento, un pequeño timbre resonó en sus oídos y una luz brillante envolvió sus ojos cerrados. Misión completada. La recompensa se asignará en breve. Una ventana apareció en su visión. Lo que siguió después fueron una serie de ventanas y timbres similares. Recompensa. Sincronización más 5%. Procesando recompensa. Recompensa procesada. La recompensa se otorgará en breve. El usuario caerá en coma durante las próximas 2 semanas. Las pantallas seguían apareciendo en la visión de Kevin. Pero en este punto, Kevin no podía procesar lo que estaba pasando a su alrededor. Su mente estaba en un estado de agotamiento. Yo, lo hice, ¿verdad? Kevin murmuró en voz baja, usando la última energía que le quedaba en el cuerpo. Aunque no podía decir realmente qué estaba pasando, al ver un pequeño vistazo de las ventanas de estado frente a él, sabía que había tenido éxito en cambiar el futuro. Tenía muchas preguntas sobre lo que acababa de suceder, pero en ese momento apenas podía pensar con claridad. Estaba perdiendo lentamente todos sus sentidos. Desde el tacto hasta el olfato, el oído y la vista. Con una débil sonrisa en la cara, justo antes de perder el conocimiento, Kevin murmuró dentro de su mente. Ah, yo, hice bien, ¿verdad, Ren? Tú, maldita cucaracha. Su conciencia se deslizó rápidamente y la oscuridad envolvió completamente su mundo. Capítulo 358. Empujón final 1. La sangre volvió a salpicar por todas partes. Hacha. Una vez que maté al último Duergar, me di cuenta de que mi respiración era bastante pesada. Tragando un bocado de saliva y limpiando el sudor que se había acumulado en mi frente, caminé hacia la sala principal y revisé el mapa holográfico. Pero antes de que pudiera siquiera llegar a la habitación, un sonido de estruendo resonó por todo el edificio. Tropezando ligeramente e inclinando mi cuerpo contra la pared, miré hacia el techo. El suelo debajo de mí zumbó y el dispositivo de comunicación que había guardado en mi bolsillo durante bastante tiempo de repente comenzó a vibrar. Está hecho.
Murmuré para mis adentros mientras sacaba el dispositivo de comunicación de mi bolsillo. Al mismo tiempo que mi comunicación comenzó a vibrar, los demás también notaron los cambios que estaban ocurriendo a su alrededor, ya que todos dejaron de luchar por un breve momento para ver qué estaba pasando. Wallen. Angélica, vamos. Aprovechando ese breve momento de distracción, volviendo a guardar el dispositivo de comunicación en mi bolsillo, llamé a Angélica y Wallen, que también habían dejado de luchar. Dándome un rápido asentimiento, sin decir nada, Wallen y Angélica procedieron a dejar de atacar. Después de esto, corrieron hacia mi dirección, ignorando a los duergars que estaban detrás de ellos. Sincronización de datos. Alcanzó el 100%. Entrando en la habitación y pasando por el mapa holográfico, corrí hacia el portal que para entonces ya había comenzado a funcionar completamente. El sonido de las explosiones de energía disparadas hacia Wallen y Angélica sonó desde atrás, pero no le presté atención, ya que concentré toda mi atención en el portal que tenía ante mí. Con hilos de maná girando en la parte superior de un pequeño dispositivo circular, un portal apareció frente a mi visión. Date prisa. Deteniendo mis pasos justo frente al portal, miré hacia atrás y comprobé las posiciones de Angélica y Wallen. Ya voy a llamar a Ultruk y decirle que vuelva. Ahora que la comunicación dentro y fuera funcionaba, podía enviar un mensaje a Ultruk diciéndole que volviera. Ya le había explicado qué hacer antes, así que en el momento en que lo llamara y él sintiera la leve vibración, se apresuraría hacia nosotros. Eso era al menos lo que se suponía que debía pasar. Pero justo cuando estaba a punto de enviarle un mensaje, una explosión estruendosa resonó en la distancia. Lo que siguió después de la explosión fue una fuerte ráfaga de viento presurizado que se extendió por todos los rincones de la sala. Los duergar que estaban atacando a Angélica y Wallen se detuvieron y miraron en dirección a donde había provenido la explosión. Aprovechando este momento, Wallen y Angélica aparecieron a mi lado. Tú. Una voz aguda siguió a la explosión mientras el polvo se disipaba, revelando una figura demacrada de pie en la parte superior de un cuerpo grande. Al mirarlo más de cerca, me di cuenta de que el cuerpo no era otro que Ultruk. Mierda. Maldije en voz alta mientras mi ritmo cardíaco se aceleraba. Con el cabello despeinado y la mitad de su rostro quemado, Durara estaba de pie sobre la figura de Ultruk. Una ola torrencial de maná brotó de su cuerpo. ¿Cómo sigue viva? Joder. Maldije en silencio mi circunstancia. ¿Qué tan fuerte tenía que ser para sobrevivir a esa aterradora explosión de antes? No podía comprenderlo mientras retrocedía involuntariamente hacia el portal detrás de mí. KHHH. Y yo. Apoyando su cuerpo con su largo bastón de madera, Durara apuntó su delgada mano azul hacia el sistema de panel holográfico que controlaba el sistema de amortiguación. ¿Qué has hecho? Chilló con una mirada angustiada llena de malicia y desesperación. Levantando su bastón y clavándolo en el corazón de Ultruk, la sangre se derramó por todo su cuerpo. Dirigiendo su mirada aterradora hacia nuestra dirección, murmuró lentamente y oscuramente. ¿Cómo te atreves? Con la espalda frente al portal, dando un paso más hacia atrás, y lanzando a Durara una mirada fría antes de mirar la figura muerta de Ultruk debajo de su cuerpo, finalmente me di la vuelta y entré en el portal. Era hora de que me fuera. Vamos. Ya terminamos aquí. Dije mientras miraba a Angélica y Wallen. Sin esperar a que los demás dijeran nada, entré en el portal, y lentamente empecé a perder todos mis sentidos. Compartiendo los mismos pensamientos que yo, Wallen y Angélica también entraron en el portal. Muere. Lo último que escuché antes de perder todos mis sentidos fueron los gritos furiosos de Durara mientras una energía amenazante aparecía detrás de mí. Pero para cuando la energía apareció, yo ya había desaparecido del lugar hacía mucho tiempo. Una masa negra de energía cubrió la tierra desde arriba, oscureciendo la enorme cueva en un instante. Una aura monstruosa se extendió desde la masa negra de energía, envolviendo todo el campo de batalla. La tierra tembló ligeramente. Debajo de la masa de energía negra había muchas luces de diferentes colores que se encontraron en el aire, extendiendo pequeñas ondas de choque por todo el campo de batalla. La batalla final entre los duergars y los miembros enanos había estado sucediendo durante más de una hora, y ambos lados sufrieron tremendas pérdidas.
A diferencia de la pelea anterior que estaba sucediendo arriba, esta fue una pelea a muerte donde ninguno de los dos lados se contuvo. Si un lado perdía, eso era todo, se habían ido para siempre. Ninguno podía darse el lujo de contenerse. La masa negra de energía que estaba levitando arriba continuó extendiéndose antes de envolver completamente la tierra fuera de la sede de Inferno. Inmediatamente después, la masa negra de energía se agitó y gotas de lluvia negra cayeron hacia el campo de batalla en el suelo. Ten cuidado. De pie en la cima de un acantilado, Gibe, uno de los ancianos enanos, le habló suavemente a la gente que estaba a su lado. Una expresión grave tiñó su rostro mientras sus ojos estaban llenos de una solemnidad sin precedentes. No sabía lo que era la masa negra en el aire, pero sabía que no era nada bueno. La masa de energía en el cielo está supliendo a los duergars con energía demoníaca. No es un ataque ofensivo, pero el hecho de que esté proporcionando más energía a los enemigos es un motivo de preocupación. Respondiendo a las preocupaciones de Gibe estaba Alga, otra anciana enana. Con una mirada solemne similar en su rostro, miró a la distancia. Levantando su mano en el aire revelando una pequeña pulsera negra, la pulsera se iluminó lentamente y una poderosa energía se reunió en el centro de su palma. La acumulación de energía fue rápida. En una fracción de segundo, se había formado una pequeña bola de energía en el centro de su palma. Gruesas adulaciones de maná comenzaron a extenderse desde la bola de energía. La energía que emitía la bola era tan fuerte que si hubiera estado presente algún individuo más débil que estuviera por debajo del rango, habría muerto instantáneamente con solo estar cerca de ella. Afortunadamente, la gente a su alrededor eran todos élites cuya fuerza estaba muy por encima del rango. Tal energía ya no era amenazante para ellos. Ve. Empujando la bola de energía en el aire, rápidamente se disparó hacia la masa negra de energía en el cielo. Dejando atrás un largo rastro luminoso en el aire, marcando la dirección de su camino, el espacio alrededor del ataque se distorsionó ligeramente. Con solo un breve vistazo, todos podían decir cuán poderoso era el ataque. La velocidad del ataque fue extremadamente rápida. Para cuando la bola de energía había dejado la palma de Alga, ya había llegado a la masa de energía negra en el cielo. Esto debería ser capaz de hacerlo. Dijo Gibe mientras miraba el ataque en la distancia. Pero justo cuando el ataque estaba a punto de caer sobre la masa de energía en el cielo, una fina película se materializó de repente a su alrededor, actuando como una especie de escudo. ¡Boom! Lo que siguió después de la aparición de la fina película fue un sonido similar al de un trueno. El sonido de la explosión ahogó todos los demás sonidos que provenían de debajo del campo de batalla. Se formaron ondas alrededor del pequeño velo y la energía residual del ataque se extendió por toda la enorme cueva. Como se esperaba, esto va a ser mucho más difícil de lo que había imaginado. Alga suspiró suavemente al ver que su ataque estaba siendo bloqueado. No dijo nada más. Con los ojos fijos en la masa negra, las cejas de Alga se fruncieron profundamente. Si no bajamos eso pronto nos encontraremos en una situación desventajosa. Bajando la cabeza, observó la batalla que se estaba librando abajo con una mirada preocupada. Mientras nuestros luchadores van perdiendo maná poco a poco mientras luchan, los duergars van a reponer continuamente la energía con la energía demoníaca que les está llegando desde arriba. Aunque actualmente tenemos una ventaja gracias a nuestro ataque sorpresa, si no encontramos una solución para eso pronto, vamos a estar en serios problemas. Las palabras de Alga hicieron que la atmósfera se volviera tensa. En realidad, no tienes que preocuparte demasiado por eso. Una voz anciana sonó de repente. En el momento en que la voz llegó a los oídos de todos los presentes volvieron la cabeza hacia donde provenía la voz. Una vez que lograron averiguar la identidad del que habló, una mirada de sorpresa apareció en los rostros de algunas de las personas presentes. Humano. Alga fue la primera en hablar mientras alzaba una ceja con una expresión inquisitiva. ¿Qué quieres decir con lo que acabas de decir? Quise decir exactamente lo que dije. No tienes que preocuparte demasiado por lo que está pasando en este momento. Douglas respondió a Alga con una mirada relajada. Sus ojos viejos y arrugados miraban con calma la enorme puerta en dirección opuesta. Con las manos detrás de la espalda, sus ojos se rizaron ligeramente. Nuestro verdadero objetivo es matar a los superiores, ¿verdad?
Su repentina pregunta tomó a Gibe por sorpresa, ya que pensó que Douglas estaba pidiendo lo obvio, pero sin embargo, respondió. En efecto. Si matamos a los superiores o al menos a una parte importante de ellos, eso será suficiente para considerarlo una victoria. Debido a que los Duergars estaban conectados a los demonios a través de contratos, en el momento en que uno moría, un demonio sufriría fuertes repercusiones. Al matar a los superiores de Inferno, lo que esencialmente estaban haciendo era al mismo tiempo infligir daño a los demonios fuera de la ciudad. Cuanto más poderosos fueran los Duergars que estaban siendo asesinados, más fuerte sería el demonio correspondiente con el que estaban contratados. Y como los demonios estaban actualmente fuera de la ciudad y no podían entrar, solo podían sufrir impotentes las tremendas repercusiones de la muerte de su contratado. La guerra terminó cuando los demonios se debilitaron hasta el punto de que ya no podían atacar. Correcto. Douglas asintió. Sus ojos recorrieron la lucha que se estaba librando abajo. Como su lucha provocaría la muerte de la mayoría de las personas que estaban abajo, se vieron obligados a permanecer quietos por ahora. De todos modos, humano, ¿qué querías decir cuando dijiste que no teníamos que preocuparnos demasiado? Gibe preguntó, redirigiendo el tema hacia las palabras anteriores de Douglas. No fue el único interesado en lo que tenía que decir, ya que casi todos los que estaban a su lado prestaron mucha atención a sus siguientes palabras. Ah, sí. Las cejas de Douglas se relajaron un poco. Lo que quería decir con mis palabras anteriores era que... Deteniéndose bruscamente a mitad de la frase, Douglas sintió de repente vibrar el lado de su cintura. En el momento en que sintió la vibración, sus ojos saltaron un poco. Luego, dándose cuenta de lo que estaba sucediendo, las comisuras de sus labios se curvaron hacia arriba. Lo hicieron. Para que el dispositivo de comunicación vibrara ahora, solo podía significar una cosa. Ren, Bailan y los demás habían logrado cumplir su misión. ¿Ya lo han hecho? Douglas preguntó, sacando el dispositivo de comunicación y activando el altavoz para que todos los presentes lo escucharan. Después de que sus palabras sonaron, hubo una breve pausa antes de que una voz sonara desde los altavoces del dispositivo de comunicación. Sí, lo hicimos. Los sistemas de vigilancia y amortiguación están abajo. Podemos proceder como estaba planeado. Capítulo 359, Empujón final, 2. Boom. Hacha. Tropezando al salir del portal, antes de que pudiera siquiera recuperar el aliento, levanté la mano con fuerza y señalé el disco del portal debajo del suelo. Cambia rápidamente las coordenadas del portal antes de que lleguen. Si nosotros podíamos entrar al portal, ellos también. En eso estoy. Siendo el último en salir del portal, Wallen inmediatamente se agachó y giró la mitad inferior del portal, cambiando sus coordenadas. Después de girar la mitad inferior del portal 3 veces, el mana en el aire finalmente dejó de acumularse hacia el portal. Solo entonces nos relajamos. Mierda. Wallen maldijo mientras se dejaba caer al suelo. Su rostro ya pálido se puso aún más pálido, y su cuerpo temblaba. ¿Estás bien? Pregunté, apoyándome en la pared. KHHH. Un gemido escapó repentinamente de mi boca cuando un dolor de cabeza punzante recorrió mi cerebro. ¿Qué pasa? El dolor era tan fuerte que mi mente se quedó en blanco por un breve momento. Oye, Ren, ¿estás bien? Wallen preguntó con preocupación mientras se acercaba a mí, extendiendo su mano en señal de apoyo. No me toques. ¿Qué? Apartando la mano de Wallen con un golpe débil, me puse de pie. Me duele. KHHH. Un dolor palpitante, constante e implacable recorría cada área de mi cabeza mientras tenía dificultades para respirar. El dolor era tan insoportable que por un segundo tuve pensamientos de acabar conmigo mismo. Los recuerdos de lo que pasó en el monolito se reproducían en mi cabeza una y otra vez, amenazando con carcomer mi cordura. Pero antes de que las cosas llegaran a ese punto, usando el último atisbo de cordura dentro de mi cuerpo, activé la indiferencia de Manerk. Al instante, en el momento en que activé la indiferencia de Manerk, mis emociones se atenuaron. Aunque el dolor permaneció, la mayoría de los pensamientos negativos desaparecieron de mi mente. Ren.
Bailan llamó con cuidado mientras miraba a Ren, quien estaba de pie frente a él. Desde que reapareció del portal, se había estado comportando raro. Parecía estar en un dolor extremo, pero eso no duró mucho, ya que pronto se calmó. «Ren, ¿estás bien?». Bailan preguntó con cuidado una vez más, su preocupación solo aumentaba. Estoy bien. Ren respondió sin emociones mientras se giraba para mirar en su dirección. «Ya veo, me alegro. Debe estar cansado». Bailan no le dio mucha importancia al cambio repentino en el comportamiento de Ren. Acababan de pasar por mucho. Casi mueren y Ultruk había perdido la vida. Pensando en Ultruk, Bailan suspiró con incomodidad. No lo había conocido mucho tiempo, pero aún así se sentía un poco mal por su muerte. Si no fuera por él, todos estarían muertos ahora. De hecho, no estaba seguro de qué significaba su muerte para los planes futuros. Levantando la cabeza y mirando a Ren, Bailan preguntó en un tono sombrío. «¿Qué hacemos ahora, Ren? Ahora que Ultruk está muerto, ¿tenemos que cambiar nuestro enfoque?». ¿Él? Mirando brevemente a Bailan por el rabillo del ojo, Ren negó con la cabeza. Ya cumplió sus propósitos. Su muerte era inevitable. ¿Qué? La voz fría de Ren resonó repetidamente en los oídos de Bailan mientras hacía todo lo posible por procesar lo que Ren había dicho. Fue solo después de darse cuenta de lo que dijo que Bailan se puso de pie furioso. «¿Qué te...?» Detente. Pero antes de que pudiera desahogar su enojo, una delicada mano blanca lo tocó en el hombro. Sin darse la vuelta, Bailan sabía a quién pertenecía la mano. Girando lentamente la cabeza y mirando en su dirección, Bailan habló fríamente, su voz formando un contraste profundo con la furia que ardía dentro de él. «¿Qué quieres decir con detente?». Sin inmutarse por la mirada hostil de Bailan, Angélica señaló a Ren y explicó con calma. La energía demoníaca en su cuerpo ha comenzado a corroerle el cerebro. Puedo sentirlo. «¿Qué, ya?». Bailan respondió, sus cejas saltaron de sorpresa. Girando la cabeza para mirar más de cerca a Ren, fue solo entonces que notó finos hilos de energía demoníaca que se mantenían alrededor de su cuerpo. «Esto es un problema», dijo Bailan con una mirada preocupada, su ira previa se desvaneció por completo. «¿Qué hago?». Si Ren no estaba en buenas condiciones, la siguiente y última parte del plan sería aún más difícil de lograr, especialmente ahora que Ultruk estaba muerto. No te preocupes demasiado. Angélica apartó la mano del hombro de Bailan. «¿Qué quieres decir?», preguntó Bailan, sonando desconcertado. No podía entender por qué Angélica decía eso. Él está usando una habilidad para mitigar los efectos de la energía demoníaca, pero solo está funcionando parcialmente. Extendiendo su mano hacia adelante, los hilos de energía demoníaca que quedaban fuera del cuerpo de Ren se movieron lentamente hacia su dirección, conectándose a la punta de sus dedos. No estoy segura de qué habilidad está usando, pero, al menos por ahora, está bien. «Ya veo». Las palabras de Angélica aliviaron algunas de las preocupaciones de Bailan. Sus cejas se relajaron, la fruncida desapareció de su rostro. ¿Tienes alguna idea de por qué su cerebro de repente empezó a verse afectado por la energía demoníaca? Solo ha pasado una semana desde que tú y él firmaron un contrato. Mientras los hilos de energía demoníaca continuaban extendiéndose hacia la punta de sus dedos, las cejas de Angélica se fruncieron mientras caía en un profundo pensamiento. Después de un rato, Angélica abrió la boca para responder a la pregunta de Bailan. La energía demoníaca se alimenta de los pensamientos negativos que una persona tiene dentro de su mente. Cuanto más oscuros sean los pensamientos de alguien, más rápido será el proceso. «No me digas qué», murmuró Bailan con voz aturdida. No era tonto. Bailan sabía exactamente lo que Angélica quería decir con sus palabras. «¿Es que Ren acaso?». Bajando la mano, los hilos de energía demoníaca que giraban alrededor del cuerpo de Ren habían disminuido significativamente. Luego, agitó la mano y recogió toda la energía demoníaca del aire. La mente de Ren no está limpia, pero no hasta el punto en que la energía demoníaca lo corroería tan rápido. Un tono negro surgió de Angélica cuando los pequeños hilos de energía demoníaca se aglutinaron hacia su cuerpo. Hay otra forma en que la energía demoníaca puede corromper a alguien rápidamente.
Es cuando su mente es inestable. Antes de venir aquí, Ren sufrió una experiencia traumática, dejando cicatrices en su mente bastante graves. Angélica giró la cabeza. En resumen, la cabeza de Ren no está en el estado correcto. Ya veo. Respondió Bailan con una mirada preocupada. Sin darse cuenta y sin interés en lo que los dos estaban hablando, sacando un pequeño dispositivo de comunicación de su bolsillo, Ren lo encendió y rápidamente se puso en contacto con alguien. En poco tiempo, el dispositivo de comunicación dejó de vibrar y una voz familiar resonó en la habitación. ¿Ya lo hicieron? Ya terminamos. Te enviaré las coordenadas en breve. Perfecto. Empezaremos inmediatamente, entonces. La voz detrás del dispositivo de comunicación sonaba aliviada al enterarse del éxito de la misión. Por cierto, ¿todo está bien? Nadie murió, ¿verdad? Pero antes de que Douglas pudiera siquiera terminar su frase, Ren apagó el dispositivo de comunicación. Eso fue fuera de lugar. Bailan frunció el ceño. Aunque sabía que Ren estaba actualmente en el estado mental correcto, Douglas estaba haciendo una pregunta importante. Tenían que hacerle saber que Ultruk había muerto. No queremos que su moral baje. Responder a su pregunta es perjudicial. Ren habló mientras miraba a los ojos de Bailan, sin un ápice de remordimiento o emoción en su interior. Era desalmado. Sin darle a Bailan la oportunidad de responder, Ren se dio la vuelta y salió de la habitación. Cerrando la puerta tras él, Ren abandonó la habitación. Esto va a ser más difícil de lo que pensé. Si no fuera por las palabras anteriores de Angélica, Bailan no habría podido guardar silencio. El Ren actual le estaba dificultando mucho mantener la calma. Douglas miró el dispositivo de comunicación en su mano con una expresión incómoda. No esperaba que Ren lo apagara antes de que pudiera terminar de hablar. Especialmente no cuando estaba con los representantes de las otras razas. Pero Douglas era un hombre con mucha experiencia. En cuestión de segundos, fue capaz de recomponerse rápidamente. Poco después, su dispositivo de comunicación volvió a sonar. Echando un pequeño vistazo, sonrió a los demás y sacó varios dispositivos de teletransportación de su espacio dimensional. ¿Podría ser Gebes? Todos los ancianos enanos se preguntaron a sí mismos mientras miraban los dispositivos de teletransportación que Douglas sostenía. Los dispositivos de teletransportación no eran como cualquier otro artefacto. Eran increíblemente difíciles de hacer y bastante raros en el mundo. A menos que fueras un anciano enano, tener más de un dispositivo de teletransportación era casi inaudito. El hecho de que Douglas pudiera sacar 4 a la vez sorprendió a la mayoría de las personas presentes. Fue solo ahora que comprendieron que alguien de alto rango lo estaba apoyando. Sin importarle las miradas, Douglas jugueteó con cada dispositivo de teletransportación en su mano. Mientras trabajaba con ellos, Douglas, de vez en cuando, revisaba su dispositivo de comunicación. Ya deberían ser conscientes de que los sistemas de amortiguación y vigilancia están caídos. Los Duergar serían estúpidos al no darse cuenta de que habían sido comprometidos desde adentro. El plan era bastante simple, crear 4 grupos diferentes y hacer que se infiltren en la instalación desde 4 ubicaciones separadas. Si había un mejor momento para atacar, era ahora. El caos debe haberse infiltrado en el corazón de Inferno ya que su sistema de amortiguación, así como su sistema de vigilancia, habían sido desactivados. Atacar en este momento aseguraría la mayor posibilidad de éxito. Hecho. Después de un par de minutos cortos, Douglas lanzó apresuradamente los dispositivos de teletransportación al aire. Al tirar los dispositivos al aire, en la parte de abajo, 3 abrazaderas se expandieron hacia afuera, enganchándose fuertemente al suelo una vez que aterrizaron. Una vez que los dispositivos de teletransportación se engancharon al suelo, el maná en el aire se dirigió en espiral hacia el centro de los dispositivos del portal. Justo cuando el portal comenzó a formarse, una energía aterradora surgió de uno de los individuos presentes, tomando a casi todos por sorpresa. La energía tenía la forma de una pequeña gota de sangre que silbó a través del espacio vacío. Aunque todos los presentes eran extremadamente poderosos, ninguno pudo detener el ataque repentino ya que llegó demasiado rápido e inesperadamente. Pero ese no fue el único ataque que vino silbando desde los individuos en la multitud.
Dos más rápidamente siguieron con un ataque similar a la velocidad del rayo. Finalmente, los tres ataques se estrellaron contra los dispositivos de teletransportación frente a los muchos ojos que miraban. En ese momento, el corazón de todos se tensó repentinamente. Parece que tus planes se derrumbaron instantáneamente. Uno de los individuos responsables del ataque repentino dijo mientras una risa salvaje escapaba de su boca, pero esa risa apenas había comenzado cuando se detuvo de repente. De pie frente a él con una mirada aburrida, Douglas miró los dispositivos de teletransportación destruidos en el suelo y sacó 4 más de su espacio dimensional. Mirando casualmente a los individuos responsables del ataque, sus labios se torcieron hacia arriba, formando una sonrisa astuta. Parece que accidentalmente usé productos defectuosos. Gracias por recordarme. Él lo había esperado desde el principio. No había forma de que los espías plantados por Inferno se quedaran quietos y no hicieran nada cuando él comenzara a configurar los portales. Por lo tanto, antes de venir aquí, se hizo con 4 dispositivos de teletransportación defectuosos que ya no funcionaban y los usó como señuelos para sacar a los espías. Aunque seguramente no eran todos los espías ocultos entre los individuos presentes, probablemente eran una gran parte de ellos. Ahora que todos sabían que había espías ocultos entre ellos, se habían vuelto mucho más alerta. No había forma de que los espías pudieran lograr una maniobra similar de nuevo. Esto lo hizo mucho más relajado. Encárgate de ellos, por favor, dijo Douglas mientras señalaba a los 3 individuos que habían atacado previamente. Inmediatamente, los espías fueron sometidos a un fuerte bombardeo mágico y varios ataques. Parecía que la multitud de élites estaba enojada. Terminemos finalmente con esta guerra. Con los gritos de los espías Duergar como telón de fondo para su trabajo, Douglas se giró hacia las explosiones que ocurrían detrás de él y una vez más jugueteó con los portales en sus manos. Capítulo 360, Empujón final, 3. Hey Ren, espera un poco. La voz frustrada de Bailan resonó a través del largo y estrecho corredor de la sede de Inferno. Por lo general, habría muchos Duergars presentes patrullando el área, pero ahora estaba completamente desierto. Estaban luchando contra el gran ejército afuera o, lo más probable, se estaban reuniendo hacia el lugar donde Ren y los demás estaban antes. La enorme conmoción que habían causado definitivamente no pasó desapercibida para ellos, ya que probablemente enviaron refuerzos. Ren, todavía no me he recuperado de mis heridas, dijo Bailan con frustración mientras apresuraba su paso. Detrás de él iba Angélica. A diferencia de él, ella todavía parecía bien. Habiendo recuperado algo de su energía demoníaca de Ren, estaba en mucho mejor forma que Bailan. No necesitamos estar en condición óptima para esta parte del plan. Nuestros roles ya terminaron. Todo lo que tenemos que hacer es aparecer en la ubicación. Ren murmuró fríamente antes de acelerar el paso. Pero justo cuando caminó un par de pasos más, sus piernas se le doblaron un poco y se tambaleó levemente. Apoyándose en la pared, los efectos de la indiferencia de Mannerk se desvanecieron rápidamente. Para hacer frente al dolor punzante que recorría mi cabeza, había activado la indiferencia de Mannerk. Ahora que el dolor había terminado, la indiferencia de Mannerk se desvaneció naturalmente. Al instante, mi cabeza se enfrió un poco. Ren, Girando la cabeza y mirando a Wallen, cuya tez parecía demasiado pálida para su propio bien, me masajeé la frente. Estoy bien, estoy bien. ¿Se te ha enfriado un poco la cabeza? Sí. Respondí, respirando hondo. Aunque Angélica me había advertido de antemano sobre los efectos secundarios de firmar un contrato con ella, no sabía que serían tan graves. No solo sentía como si mi cabeza estuviera dividida en dos, sino que incluso bajo los efectos de la indiferencia de Mannerk, apenas podía evitar formular pensamientos oscuros. Me alegro de que te sientas mejor, Respondió Wallen con alivio. Yo también. Le respondí. Si hubiera seguido vagando en ese estado, no estaba seguro de cómo habrían ido las cosas. Tal vez, todo se habría derrumbado. Mirando alrededor del pasillo, Wallen preguntó de repente. ¿Ya le has avisado a Douglas, verdad? ¿Deberíamos proceder con el último paso del plan?
Sí, ya deberían estar terminando de desactivar el sistema de vigilancia. Todavía apoyando mi cuerpo en la pared, me deslicé al suelo para recuperar algo de energía. Antes de sacar el dispositivo de comunicación de mi espacio dimensional, miré a Wallen y sonreí amargamente. No nos va a matar después de que todo haya terminado, ¿verdad? Rascándose la nuca, Wallen sonrió irónicamente. Eso, no lo sé. Probablemente estará bastante enojado. Ah. Dejando escapar un gemido y sacando mi dispositivo de comunicación de mi dimensional, me puse rápidamente en contacto con el otro grupo. El que estaba con Gebes y los demás estaba dentro. En poco tiempo, una voz familiar resonó en el altavoz del dispositivo de comunicación. En una habitación oscura llena de humo y múltiples auras impresionantes, el dispositivo de comunicación de una de las personas que estaban de pie en la habitación sonó. Hola. Respondiendo al dispositivo de comunicación estaba Hervis, el guardián de la metrópolis de Enlour. Habiendo terminado su misión y habiendo destruido el sistema de vigilancia, todos los presentes en la sala estaban esperando las próximas instrucciones. La espera no duró mucho, ya que el sistema de comunicación de Hervis sonó como Bailan le había dicho. Weyland, ¿ya han completado su tarea? Sí, ya la hemos completado. La voz de Bailan resonó desde los altavoces del dispositivo. Bien, ¿qué sigue? Hervis preguntó, asintiendo con la cabeza con alivio. Desde que entraron en el infierno, habían estado en la oscuridad sobre lo que se suponía que debían hacer. Bailan no le había revelado nada a él ni a los demás. ¿Era a propósito? Hervis no lo sabía. Pronto te enviaremos un conjunto de coordenadas. Ve allí, ahí es donde se encuentran los ancianos del infierno. Los refuerzos están en camino rápidamente, así que ustedes deben obstruir su camino para que no vayan a ningún lado. Como Hervis había habilitado la función de altavoz, todos en la sala podían escuchar lo que Bailan estaba diciendo. Aunque ustedes estarán en desventaja numérica, con sus habilidades deberían poder resistir al menos un par de minutos, ¿verdad? El aire alrededor de la habitación se tensó con sus palabras. Respirando hondo, Hervis dijo con una voz solemne. ¿Un par de minutos? Nada más que eso, ¿verdad? Sí, deténganlos hasta que lleguen los refuerzos. Girando la cabeza para mirar a las otras personas presentes, Hervis se acarició la barba. Mientras se acariciaba la barba, su mano se detenía de vez en cuando hasta que finalmente, exhalando, volvió a abrir la boca. Podemos hacer eso, pero lo máximo que podemos hacer es un par de minutos. Puedo intentar perder el mayor tiempo posible, pero no puedo garantizar nada más allá de eso. No debería ser mucho tiempo. No debería ser menos de 2 minutos. Algunos de los espías ya deben haber alertado a los altos mandos del infierno, así que tenemos que actuar ahora mismo. Que así sea, dijo Hervis. Entendió la gravedad de la situación. Con el sistema de amortiguación fuera y los refuerzos llegando, los ancianos sin duda huirían o elegirían luchar. También podrían crear un portal y escapar de allí, pero eso sería aún mejor ya que tendrían acceso a todos los recursos del infierno. Suficientes para compensar sus pérdidas y contribuir a la guerra que se está librando arriba. Este era el escenario menos probable, sin embargo. Si escapaban de su cuartel general y los enanos reunían todos sus recursos, su oportunidad de volver a levantarse sería prácticamente imposible. Y, para los Duergar, esa opción era nada menos que un suicidio. En general, esta era una situación favorable para ellos. Una de la que no deberían perderse. Haré lo que me has pedido. Douglas dijo, reforzando sus convicciones. Eso está bien. Te enviaré las coordenadas pronto. Nos veremos muy pronto. Nos vamos ahora. Buena suerte. Apagando el dispositivo de comunicación, Hervis miró a los demás presentes en la habitación. ¿Lo escucharon, verdad? Vámonos. Guardando el dispositivo de comunicación, Hervis se dirigió a la puerta de la habitación. ¿Van a venir o no? Mientras sus palabras se desvanecían, Hervis salió de la habitación y echó un vistazo hacia atrás. Una sonrisa apareció en sus labios al ver que todos estaban de acuerdo con los arreglos. No te preocupes. Sabemos lo importante que es la siguiente parte de la misión. Haremos todo lo posible para ayudarte. Aris, la elfa del grupo, respondió. Su voz era suave, pero entrelazada con un leve timbre que recordaba una taza de té mezclada con un poco de miel.
A su lado, Randur no dijo nada y solo asintió con la cabeza para expresar su acuerdo. Al ver que tenía el apoyo de Aris y Randur, Garby sonrió. Eso está bien, vámonos. Dándose la vuelta, salió de la habitación y corrió hacia las coordenadas que Bailan le había compartido. ¿Es este el lugar? Siguiendo las coordenadas enviadas por Bailan, Hervis, Aris y Randur se detuvieron frente a una enorme puerta. Una vieja puerta de roble se alzaba imponente sobre ellos. Con intrincadas runas grabadas a los lados de la puerta, esta daba una sensación antigua y poderosa a quienes estaban detrás de ella. Como este era el punto donde terminaban las coordenadas, lo más probable es que la puerta fuera la que llevaba al Consejo de Ancianos del Infierno. Deberíamos tener cuidado. El lugar estaba desierto, y si no fuera por el hecho de que podía sentir un par de auras poderosas rondando al otro lado de la puerta, Hervis no pensaría que todos ya se habían escapado. Lanzando una poderosa barrera usando una gran parte de su mana, Hervis no estaba bromeando. Extendiendo la mano para agarrar la manilla oxidada, la puerta se abrió sin esfuerzo y un fuerte crujido que perforaba los oídos sonó de sus bisagras, revelando lentamente lo que estaba detrás de la puerta. Prepárense. Hervis murmuró mientras caminaba hacia adelante, tirando cuidadosamente de la puerta hasta abrirla por completo, mientras otro crujido ensordecedor acompañado de un bajo estruendo sonaba a los pies de todos los presentes. Retumbo. Al abrir completamente la puerta, Hervis y los demás se alarmaron al instante. Sentados en sus asientos, había 8 ancianos duergan. Con sus rostros relajados, todos dirigieron su atención hacia Hervis y los demás. Su actitud relajada le dio a Hervis una sensación inquietante, casi ominosa. Ha pasado un tiempo, Gebas. Una voz áspera entró en los oídos de Hervis. Esta voz. La voz le sonó un poco familiar a Hervis, quien inmediatamente giró la cabeza en dirección a donde provenía. En el momento en que los ojos de Hervis se posaron en el duergar que había hablado, el aire dentro de la habitación se enfrió mientras Hervis murmuraba fríamente. Orión. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que nos vimos por última vez? ¿15 años? Orión respondió, con una sonrisa relajada plasmada en su rostro. 15 años demasiado pocos. Respondió Hervis, su voz llena de frialdad. Después del incidente, deberías haberte quedado quieto y arrepentirte por el resto de tu vida. Pero no solo no te arrepentiste, sino que también te uniste al lado del enemigo. Jajaja. La risa ronca de Orión resonó por toda la habitación. La risa no duró mucho, ya que pronto fue reemplazada por una presión escalofriante. Levantándose y golpeando su palma sobre la mesa, Orión miró a Hervis. ¿Tienes idea de lo que pasó el año pasado? Lo tienes. Su voz tembló atronadoramente por todo el pasillo, y todos los presentes pudieron sentir la malicia y el odio contenidos en cada una de las palabras que dijo. ¿Qué está pasando? Mientras Orión y Hervis hablaban, Aris tenía una expresión confusa en su rostro. Dándose la vuelta para mirar a Randur, transmitió su voz dentro de su cabeza. Enano, dime qué pasó entre los dos. Asustado por la repentina transmisión de Aris, Randur soltó un sonido extraño. Afortunadamente, todos los presentes en el pasillo estaban demasiado distraídos por el intercambio de Orión y Hervis para prestarle atención. Solo después de darse cuenta de que era Aris quien le estaba hablando, se calmó. Puede que no lo sepas, pero los dos solían ser contendientes para el puesto de guardián de la metrópolis. Randur explicó desde un lado, notando su confusión. Aunque los dos nunca fueron considerados amigos en el pasado, no se odiaban como lo hacen ahora. ¿Qué pasó exactamente? Aris preguntó con curiosidad, mirando la espalda de Hervis. Quería tener una mejor idea de la situación. Asintiendo con la cabeza, con los ojos fijos en el intercambio a lo lejos, Randur hizo un breve resumen de lo que había sucedido entre los dos. Es una historia complicada, pero en resumen, Orión había hecho trampa durante una de las pruebas que elegirían al guardián de la metrópolis de Enlour y Gebes lo expuso. Después de eso, Orión iba a ser encarcelado de por vida, pero de alguna manera logró escapar con la ayuda del infierno, y el resto es historia. La historia era bastante famosa, así que la resumió lo mejor que pudo. Ya veo. Aris asintió con la cabeza en señal de comprensión. Por tu culpa, tuve que pasar 15 años de tortura. Déjame decirte que no fueron los mejores años de mi vida.
La poderosa voz de Orión, que una vez más resonó atronadoramente por todo el pasillo, sorprendió a los dos en su discusión. Manteniéndose calmado, Hervis respondió. No me culpes por tu propio error. Mi trasero. Todos los que participamos sabíamos que te habían elegido de antemano. Si no hubiera hecho lo que hice, nunca hubiera tenido la oportunidad de obtener el puesto. Orión respondió con una mirada de disgusto en su rostro. ¿Eso es lo que te has estado diciendo a ti mismo cada año? Esas son las excusas que ponen los perdedores. Entrecerrando los ojos en rendijas, Orión no respondió. Sentado hacia atrás en su asiento, con el brazo sobre la mesa, sus dedos golpeaban la mesa. Toc. 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 Después de un rato, volviendo a su actitud tranquila habitual, Orión volvió a abrir la boca. Puede que tengas razón. Tal vez realmente perdí porque no era lo suficientemente bueno, pero ¿y qué? Mirando a Hervis durante un buen par de segundos, Orión sonrió de repente. El pasado es el pasado. Hace mucho que he pasado página. Después de todo, lo que importa no es lo que pasó en el pasado, sino lo que va a pasar en el futuro. Al ver a Orión sonreír y relajarse, Hervis tuvo de repente una premonición ominosa. ¿Qué estás? UHHH. Pero antes de que Hervis pudiera siquiera terminar su frase, la sangre brotó de su boca. Mirando hacia abajo en su mano que ahora olía a sangre, Hervis miró débilmente hacia atrás, donde otro enano estaba de pie. Con una mirada fría en su rostro, Randur bajó ligeramente la cabeza. Lo siento, pero esto era necesario. Te has desviado demasiado. Ya es hora de que ponga este lugar de nuevo en orden. Esas fueron las últimas palabras que Hervis escuchó antes de que su conciencia se desvaneciera.